A ver. Muchas gracias, presidente. Muy buenos días. Miguel Arzate, del Sistema Público de Radiodifusión, Canal 14. Preguntarle, presidente, aprovechando que estamos en Jalisco y contamos con la presencia del gobernador, primero, si el gobernador nos podría compartir su opinión respecto a este desplegado que 30 personalidades entre escritores, políticos y activistas sacaron, titulado Contra la deriva autoritaria y por la defensa de la democracia, en donde se pronuncian no muy contentos respecto a la transformación al movimiento que su gobierno encabeza, señor presidente. Y preguntarle al gobernador, porque entre los firmantes de este desplegado, entre los escritores, está Enrique Krause, quien ha comparado al gobernador con Mariano Otero y se ha pronunciado a favor de su gobierno. Por ello, preguntarle su opinión respecto a este desplegado, porque llaman a conformar un frente que pues derroque o se oponga a la transformación que encabeza, presidente, y también si nos pudiera hablar, profundizar más sobre la carta que ya envió, comunicó, donde habla de que qué bueno que se quiten máscaras, ¿no? Y que este tipo de personajes muestren sus posturas como son. Si primero podría tener los comentarios del gobernador y luego su participación, presidente, y si me permite una segunda pregunta. Claro, Enrique está acostumbrado a responder todo. Nada más una recomendación respetuosa, que como aquí lo hemos dicho, procuremos la conciliación, que no nos confrontemos, porque estamos iniciando una etapa nueva por el país, más allá de los intereses personales o de grupos o partidistas, está el interés general, está el interés del pueblo y tenemos que actuar así. Pero bueno, Enrique responde y yo también les contesto sobre lo del desplegado, también en muy buenos términos, de manera respetuosa. Bueno, sí lo leí. Opino que el mismo presidente ha expresado que en este país se respeta la libertad de todos de expresar sus opiniones. Mi visión la expliqué en mi intervención inicial. Yo no creo que sea el momento de estar llamando a la confrontación. Creo que es el momento de cerrar filas y de ayudarle al presidente a sacar adelante al país. Creo que es nuestro compromiso fundamental, que es natural que existan diferencias y puntos de vista encontrados, que también eso habla de la pluralidad de este país. Difícilmente puedo opinar de lo que escriban personajes a los que respeto, entre ellos a Krause. Yo le tengo respeto y aprecio. Nunca, lo dije también en mi discurso, qué bueno que lo puse, entre otras cosas, que el hecho de que yo admire a personajes como los que ya mencioné y que por supuesto admire a Mariano Otero, o en el caso de mi ciudad a Fray Antonio Alcalde, jamás será comparándome con ellos. Yo no me puedo comparar con personajes así, pero son inspiración y son ejemplo, y en ese sentido pues lo único que yo puedo decir es que la expresión de estas personas es respetable, pero el mensaje creo que hoy es claro y el presidente lo plantea en esos términos también. Tenemos que iniciar una nueva etapa. Si seguimos apostando a eso, vamos a tomar el camino equivocado. Entonces, me voy a concentrar en ello, voy a trabajar en ese sentido y voy a hacer todo lo que está a mi alcance para abonarle en esa lógica. Ayer, por cierto, presidente, tuvimos una reunión, los gobernadores que hemos estado juntándonos a platicar en medio de la emergencia sanitaria en la ciudad de Durango, y coincidíamos en esta visión, que llegó el momento de dar un paso hacia adelante y decir cómo le hacemos para encontrar los acuerdos. Lo dijo en un ejemplo muy concreto el presidente ahorita, y lo agradezco y lo celebro en ese sentido, señor presidente. Pasar de la lógica de los estados diciéndole a la federación que queremos más dinero, que tenemos muchas necesidades, a un planteamiento en el cual podamos hacer una revisión completa del pacto fiscal, discutirlo, debatirlo y establecer nuevas reglas. Yo creo que esa es la ruta que podemos seguir y nos vamos a mantener en ese propósito.
Miren, porque lo vamos a hacer con respeto y además porque debe verse como algo que ayuda a mejorar la vida democrática de México. Sí estaría bien que se diera a conocer el desplegado de los escritores y de periodistas y que también se diera a conocer mi respuesta. Ahora que yo respondo, como se dice en el lenguaje parlamentario, por alusiones personales. Entonces, tengo que pues fijar también una postura. Pero es muy interesante el debate, es consustancial a la democracia. Entonces, si pudieran poner el desplegado, ¿qué más? Qué mejor que aquí, en Jalisco, por la historia que tiene Jalisco de defensa del federalismo. Mire, este es el manifiesto que suscribieron periodistas y escritores. Lo podemos leer. ¿Lo lees? Bueno. Porque acuérdense que antes se decía que la política era asunto de los políticos y nosotros siempre hemos dicho que la política es asunto de todos. Antes se hablaba de que lo importante era el llamado círculo rojo, lo que se hacía en la sociedad política, que el pueblo no entendía de estas cosas. Entonces, parte de la transformación es que todos participemos en la vida política, también en la economía. También se planteaba de que eran asuntos muy complejos, muy técnicos y que la gente no entendía. Nada de eso, todo lo entiende la gente, lo entiende el pueblo. El pueblo tiene un instinto certero y es sabio, saben más que nosotros. A veces nos creemos mucho, ¿no? Porque tenemos un grado académico o porque hablamos físico y pensamos que ya somos superiores. Pues no, no es así. La gente tiene mucha sabiduría, mucho juicio práctico, mucho sentido común, que es el menos común de los sentidos. Entonces, vamos a compartir la información. Sí, buenos días. Este desplegado fue publicado el día de ayer en el periódico Reforma. Se titula Contra la deriva autoritaria y por la defensa de la democracia. Dice así: han transcurrido casi 20 meses del gobierno encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. El triunfo del presidente fue inequívoco. No obstante, sin que la mayoría de los mexicanos votáramos por ellos y violando la Constitución, Morena y sus aliados lograron que una minoría de votos se convirtiera en una mayoría de escaños en el Congreso. Además, amplió el número de diputados de su grupo mediante la compra de representantes electos de otros partidos. La consecuencia ha sido la asfixia del pluralismo de la representación en aras de someter al Poder Legislativo a los dictados del Ejecutivo. Por su parte, el presidente de la República ha ido concentrando en sus manos el poder del gobierno en detrimento de los demás poderes del Estado y de los estados de la Federación. Al hacerlo, ha destruido o deteriorado la administración pública y las instituciones constitucionales, invocando una supuesta cuarta transformación menoscabada
las capacidades del gobierno, toma decisiones unipersonales, polariza a la sociedad en bandos artificiales, desacredita la autoridad de los órganos especializados como el INE y ataca toda forma de expresión que no se identifique con su visión política. El gobierno de López Obrador ha mantenido una actitud despreciativa, no solo hacia las instituciones autónomas, sino también hacia las esferas científicas y culturales, así como muy notoriamente hacia el movimiento de las mujeres que luchan por la igualdad. El manejo de la crisis sanitaria de la COVID-19 se ha caracterizado por una política de austeridad suicida y por su rechazo a un acuerdo nacional para reactivar la economía y salvar cientos de miles de empleos. En su lugar, se ha utilizado la pandemia para acelerar la demolición del Estado y el control del poder. De continuar por este camino, el presidente y la coalición que lo apoya harán retroceder los avances democráticos que consumieron años de lucha a la sociedad mexicana para salir de un sistema autoritario y establecer la democracia. Pensamos que es imperativo corregir el rumbo y recuperar el pluralismo político y el equilibrio de poderes que caracterizan a la democracia constitucional. La única manera de lograrlo es mediante una amplia alianza ciudadana que junto con los partidos de oposición construya un bloque que, a través del voto popular, restablezca el verdadero rostro de la pluralidad ciudadana en las elecciones parlamentarias del 2021. Es necesario que esta alianza obtenga la mayoría para asegurar que la Cámara de Diputados recobre su papel como contrapeso constitucional al Poder Ejecutivo y obligar al Gobierno a respetar la pluralidad democrática. Firman este desplegado Héctor Aguilar Camín, José Antonio Aguilar Rivera, María Baranda, Roger Bartra, Agustín Basabe, Humberto Beck, Jorge Castañeda, Christopher Domínguez Michael, José Ramón Enríquez, Julio Frenk, Enrique Krause, Antonio Lascano Araujo, Soledad Loaesa, María Marván, Ángeles Mastreta, Jan Meyer, Beatriz Pajés, Ricardo Pasco Pierce, Jesús Reyes Heroles, Rafael Rojas, Macario Esquetino, Enrique Serna, Guillermo Sheridan, Consuelo Sáizar, Javier Sicilia, Fernanda Solórzano, Isabel Turrén, Francisco Valdés Ugalde, José Woldenberg y Gabriel Said. Bueno, pues este es el manifiesto. Y ayer que lo leí, llegando aquí precisamente a Guadalajara en el hotel, escribí un texto de respuesta que se los voy a compartir y aprovecho para que se conozca. Celebro que escritores y periodistas que han defendido desde siempre el modelo neoliberal o neoporfirista se agrupen, se definan y dejen de lado la simulación para buscar restaurar el antiguo régimen caracterizado por la antidemocracia, la corrupción y la desigualdad. La historia nos enseña, la historia que es la maestra de la vida, que cuando se pone en práctica un proceso de transformación, siempre se produce una reacción conservadora. De modo que es absolutamente legítimo que exista una oposición al gobierno que represento y a las acciones que estamos consumando. Quizá lo único que pueda reprocharse a tan famosos personajes es su falta de honestidad política e intelectual, manifestada en el mismo contenido de su proclama. Bastaría con preguntarles cómo contribuyeron a los avances democráticos para salir de un sistema autoritario y establecer la democracia, si casi todos ellos defendieron o guardaron silencio cómplice
ante los fraudes electorales de la historia reciente del país. Por otra parte, con todo respeto, da pena ajena su argumento de que buscan construir una alianza con miras a las elecciones del 2021 para obtener la mayoría, y cito textualmente, asegurar que la Cámara de Diputados recobre su papel como contrapeso constitucional al Poder Ejecutivo. Fin de la cita. ¿Qué acaso no se han enterado que está por llegar extraditado de España Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, quien al parecer presentará pruebas y explicará cómo se lograba en el Poder Legislativo y el contrapeso, entre comillas, que pretenden recobrar, entre comillas, los abajo firmantes. En fin, en 2021 el pueblo decidirá libremente sobre su destino y de verdad no creo que la mayoría apoye el regreso al país de la corrupción, al país de los potentados, de los intelectuales orgánicos, al país de los privilegios, de la hipocresía, de la marginación, del clasismo y del racismo. No cabe duda que vivimos tiempos interesantes, no nos podemos quejar. Sea por interés o por puro coraje, los conservadores que fingían ser liberales, por fin se están quitando la máscara. Solo faltaría decir, el rey va desnudo. Esa es la respuesta. Es muy bueno el debate, con todo respeto.